Pues hoy me toca platicar con un ciudadano de tiempo completo, hoy que se habla mucho sobre este concepto, una persona que ha dedicado su vida al activismo, al combate contra la corrupción. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Pato, por esta charla. Vamos a ver qué sale. Hoy, en estos últimos días, se ha hablado mucho sobre un tema, todos los medios, a quienes nos gusta la política, a quienes no les gusta la política, también lo hemos estado hablando, el tema de Emilio Lozoya. Cuando Andrés Manuel llega a la presidencia, él dice, el día que yo tome el poder, se acaba la corrupción en este país, ¿no? Ya vamos para 2 años del gobierno, algunos dicen, ¿sabes qué? Sí se está combatiendo la corrupción, otros dicen que no ha habido nada, que sigue siendo lo mismo, pero hoy tenemos un caso que puede simbrar al país, una verdadera investigación sobre la corrupción, sobre los políticos, sobre lo que se ha hecho mal, que es el caso de Emilio Lozoya. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo lo ves, qué ha pasado para quienes no tengan la información completa? Sí, yo creo que primero, sobre el primer comentario que haces del presidente, es importante, pues, este elefante que él dijo que era un elefante reumático del gobierno, se ha enfrentado, pues, a que no se puede combatir la corrupción por decreto, o no es cuestión de un solo hombre, ¿no? Vemos que este gobierno ya ha enfrentado sus propios casos en algunos asuntos ahí, y vamos a ver cómo avanzan ellos. El caso Emilio Lozoya, yo creo que está muy calculado los tiempos, es decir, llega a darle un respiro mediático a la presión que había de diferentes ángulos hacia el gobierno, por lo que las personas consideran que ha hecho un mal manejo en el tema de la pandemia, ¿no? Hay una crítica muy fuerte contra el gobierno del presidente López Obrador. El propio subsecretario ha enfrentado una rebelión de gobernadores que han pedido su cabeza, y llega esto en un momento que parece que, como estamos acostumbrados en el país, que se trataría de otra cosa, de lo mismo, o de que se utilizan a personajes o a personas para que a través de las instituciones, digamos, unos salven a otros, ¿no? Vemos también que se está manejando, por la otra perspectiva, en diferente forma, usando estos mecanismos que prevé la propia ley, que en Estados Unidos ya sabíamos, ¿no? El que dice o el que aporta pruebas sobre un pez gordo mayor que el pez que está encerrado puede ser beneficiado de ciertos privilegios que hay previstos en la ley, y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, sí se tiene que tomar el caso con todas las pinzas posibles, porque si el caso fracasa, entonces va a fracasar todo el caso anticorrupción del presidente y de esta cuarta transformación, y lo vimos en Nuevo León, ¿no? La cabeza o el trofeo era Rodrigo Medina. Rodrigo Medina, el gobernador Bronco, lo metió 5 minutos al penal, yo lo metí, ya se acabó, y entonces sucumbió el combate a la corrupción porque era sobre un caso y sobre una persona. Entonces, ojalá que el combate a la corrupción de esta cuarta transformación no sea el caso del señor Emilio Lozoya, porque al caerse todo, pues se va a caer todo, y entonces los mexicanos vamos a volver a reafirmar este caso de no pasa nada, siempre es lo mismo, usan a una persona, y miren, les dijimos, es puro show, y además se va a reafirmar esta cuestión que tienen algunos opositores al propio gobierno, de que se están usando las instituciones para socavar la oposición en el país. Quizás tendremos que hablar un poco sobre quién es Emilio Lozoya, director general de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, uno de los hombres más cercanos al presidente Peña, y quien en la campaña tuvo un papel fundamental, ¿no? Que, para resumirlo, pues fue el hombre que se encargó de traer dinero de empresarios para pagar consultores y para pagar diversos gastos de la campaña. De ahí viene el caso de Odebrecht, quizás lo pronuncio bien, quizás lo pronuncio mal, pero México, igual que República Dominicana, si no me equivoco, eran los únicos 2 países donde no se había encarcelado a nadie por el caso de Odebrecht, ¿no? Ya viene Lozoya, está enfrentando un proceso y empieza a culpar a diferentes personas. Y aquí me detengo un poco. Del gobierno de Peña, pues se habla del presidente Peña Nieto, se habla de Luis Videgaray. De la oposición, del PAN, se habla también de Ricardo Anaya, se habla del senador, del hoy gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, y de algunos otros, ¿no? Y ahí pongo un alto, porque ¿qué es lo que dice mucha gente? Es que Andrés Manuel está investigando a quienes le pueden ganar las elecciones. Y hay veces donde yo me pongo a pensar, bueno, ¿es que de verdad queremos combatir la corrupción? ¿O queremos combatir la corrupción de quienes queremos que metan a la cárcel y de algunos no? ¿Cómo lo ves tú? Para algunos es una cortina de humo,
para otros es una verdadera investigación, un verdadero esfuerzo por combatir la corrupción. ¿Qué dirías tú, cortina de humo o combate? Híjole, pues, o sea, yo empecé comentándote que viene en un momento donde el gobierno necesitaba un respiro, ¿no? No sé si sea un cortina de humo o un salvavidas o otra cortina distinta, pero sí es muy cierto que estamos enfrentando un momento donde tenemos más de 50,000 muertos por el coronavirus en el país y si en este contexto, si lo quitas este contexto, entonces es diferente, pero tenemos que tener todos los puntos conectados. Entonces, conectados estos puntos, parecería que la información se guardó o vamos a tronar esto en este momento, porque pudieron haberse esperado para septiembre, para octubre, para noviembre. Es decir, si se están calculando los tiempos de esa manera, me parece una cosa preocupante, porque no es por las personas, es por el sistema y lo que nos tienen acostumbrados en el país a no va a pasar nada. Entonces, si cae el caso Emilio Lozoya, va a caer el combate a la corrupción, como tú mencionas, y va a quedar solamente en un combate a los opositores o a los electores. Y claro, bien lo mencionas tú, Emilio Lozoya, la revista Proceso documentó los presuntos sobornos de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto. Estaban documentados, estos ya en investigaciones periodísticas. La diferencia que vemos hoy es que se está sentando y se está llamando y se puede llamar a declarar a las personas. El castigo es lo que queremos y eso es lo que vemos los ciudadanos como algo para que sea merecedor de, ¿no? Es decir, el combate a la corrupción va a tener éxito sí, solo sí, regresan lo robado y va alguien a la cárcel y paga los daños, porque si no, lo vemos el no pasa nada y esta cultura que ha permeado en la sociedad, porque si a mí me multan, yo tengo que pagar la multa. Si a mí me agarra la antialcohólica borracho, voy a tener que ir al bote en San Pedro 36 horas y pagar la multa. No me la va a quitar el fiscal Gert Manero, ni va a venir nadie a salvarme. Es decir, nos vemos además en desventaja social los ciudadanos contra un servidor público que comete una irregularidad. Entonces, si esto no pasa lo que tiene que pasar, vamos a tener un problema muy serio, porque aquel gobierno salvador y del combate a la corrupción ni siquiera pudo con Emilio Lozoya. ¿Ves? Incluso ya el presidente López Obrador declaró hace un par de días que no todo lo que ha dicho Lozoya puede ser cierto. Y ya vemos a gente que está hoy en el gobierno de Morena involucrada. Incluso, si no me equivoco, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en su papel como senador, aparece en las investigaciones, ¿no? Entonces vamos a ver hasta qué punto, pues vamos a investigar por completo, vamos a investigar incluso a quienes estén hoy en el gobierno del presidente López Obrador o que hoy militen en Morena. Otro tema y que la gente lo pone sobre la mesa, los expresidentes. Está Peña implicado, está Felipe Calderón implicado, hicimos una encuesta, el 88% de los mexicanos piensa que Peña Nieto fue corrupto, más del 70% piensa que Felipe Calderón fue corrupto. Es momento de investigar a los expresidentes, porque ¿qué es lo que dicen muchos políticos? El riesgo es de Andrés Manuel, ¿eh? Porque aquí en México hay un tipo de acuerdo de nadie toca a los expresidentes y así todos nos vamos salvando, ¿no? El hecho de investigar a Peña, el hecho de investigar a Calderón puede implicar que en 6 años vamos a investigar a López Obrador. Aquí en México no se toca a nadie porque el dicho es los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Entonces nadie quiere ser vaca mañana y que le destacen, ¿verdad? Por eso se cuidan y eso viene a nivel municipal, nivel estatal y nivel federal. Aquí la otra cosa que tú mencionas y algo que deberá preocuparnos es que desde finales de la administración del presidente Peña, la Fiscalía General es un organismo autónomo, ¿no? No depende o no debiera depender del control del Ejecutivo y por ello el Ejecutivo no debería estar usándola para perseguir a morenos, verdes, priistas, panistas, azules y demás. Entonces, lo que debemos nosotros cuidar y demandar es que la autonomía de esta institución que se peleó por durante mucho tiempo que fuera autónoma, siga así y no se use para perseguir a unos y a otros no. Se debe perseguir parejo, ¿no? Y esto involucraría, por ejemplo, la gente ve que el señor Bartlett salió como Pedro por su casa, con tantas más propiedades, inclusive iguales que Lozoya o que el señor Emilio Osorio Chong, ¿no? Que le están ahí haciendo una revisión en la función pública y parece que estos personajes, pues sí está bien, sí lo hicieron por obra
de su buen trabajo, han de haber hecho un buen trabajo para tener tantas casas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo se está aplicando diferencia. Y si la institución, la Fiscalía General de la República, que debe llevar al castigo cuidando los procesos, se usa para atacar a propios o extraños, cuidado, porque entonces, eso sí, tenemos un problema muy serio, porque esa institución no le pertenece al presidente, no le pertenece a la 4T, es una institución del Estado mexicano y por tanto debería preocuparnos a todos que se use de la mejor forma, conforme a derecho, ¿verdad? Y en el tema de los expresidentes, ¿cómo lo ves? Pues mira, a Peña se le hizo el culpable de todo desde que era presidente, ¿no? Y vimos casos de corrupción tremenda. La estafa maestra se hizo en el sexenio del presidente Peña Nieto. Entonces, en primera instancia debería de traerse a declarar a todos los que tengan que declarar, siempre y cuando se tenga un caso sólido y amarrado, porque si no, vamos a ver puro show, y eso en lugar de incentivar la denuncia, el combate a la corrupción, que nos portemos bien, incentiva a la otra. Pórtate mal, que al cabo te va a pasar que te manden a declarar y ya, ¿verdad? Por eso es importante el castigo, la cárcel, que devuelvan lo robado, que le quiten el dinero, porque si no está bien padre, como la señora esta que ya tiene hasta la que era líder del magisterio, estuvo en la cárcel. Señora, usted disculpe, aquí tiene sus millones, véngase, además le vamos a dar dinero para que tenga un partido político. Esto no es de un sistema democrático ni de un sistema de legalidad. Te estás mandando mensajes contrarios a la sociedad y la sociedad dice, pues yo por qué me porto bien, ¿no? Si el que debe de darme el ejemplo no se porta bien y el que debe respetar la ley y las instituciones no se está portando bien. Entonces, traerlos a declarar por sí para hacer un show solamente va a reavivar este sentimiento de buenos y malos y de que sí, el presidente está utilizando las instituciones para perseguirlos si no hay un caso sólido. Si no, pues ni te metas porque nomás vas a hacer el ridículo y vas a incentivar el que la gente se porte mal. Ahora bien, hay un tema, ¿no? Yo no soy abogado, no soy experto en derecho, sin embargo se dice mucho, lo que hoy es Emilio Lozoya es como un testigo protegido, ¿no? Como lo que vemos en las películas y en las series de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer él? Lo va a proteger el gobierno, va a vivir el proceso quizás en su casa y él se va a encargar de meter a la cárcel a los corruptos que estaban por encima de él. Entonces la pregunta es, ok, Lozoya va a entregar a Peña, va a entregar a Calderón, va a entregar a Ricardo Anaya, va a entregar a todos estos personajes y que él se quede en su casa o que también lo metan a la cárcel o que lo metan a la cárcel con ciertos privilegios. Es decir, ¿cómo ves tú este tema del, pues sí, te protegemos siempre y cuando tú nos des toda la información que requerimos? Desconozco el término, pero creo que se llama criterio de oportunidad y como yo te decía, si yo soy un pez y me atrapaste, te debo dar un pez el doblemente de gordo que yo, primero. Y segundo, debo resarcir el daño. Eso es lo que debe hacer Lozoya. La libertad, pues no tiene precio, ¿verdad? Entonces, a lo mejor le dan la libertad. Y eso sucede en Estados Unidos. Un capo del crimen lo liberaron y está protegido por el sistema de protección de testigos. Le dieron una nueva vida, un nuevo nombre y demás, pero entregó a otro que lo acaban de extraditar y que va a tener cadena perpetua en Nueva York. Es decir, eso ya existe y para eso se hace. Porque el problema es que si no te dan esa protección, pierdes todo y además te pueden matar. Ya mataron al papá de un exsecretario, de Luis Miranda, lo acaban de asesinar en el Estado de México. Es decir, esto es de los carniceros de hoy, son las reses de mañana, ya están siendo hoy, porque los van a justiciar, porque esto tenemos que verlo como nivel de crimen organizado por la cantidad de dinero. Es decir, son millones y millones y millones de dólares. Yo creo que la gente perdimos el sentido de los millones, ¿no? No sé, en esta casa o en esta bodega, ¿cuántos millones caben apilados para ver como el Shell y Gigón para decir, cañón, sí son muchos millones? Porque como se han robado tanto, ya no tenemos el sentido de medir qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer con tantos millones que se robaron? ¿Una línea 3 de metro? ¿Cuántos hospitales? O con surus, como lo medía el presidente cuando era jefe de gobierno, ¿verdad? Para tener una conciencia ahí. Entonces yo creo que es bueno si hay el castigo para esta persona de resarcir el daño, de devolver lo robado y obviamente tiene que tener una contraprestación, digamos, y eso sería lo mejor, que no pase el resto de su vida en la cárcel, pero que lleve a otros a que vayan a la cárcel. Dejando de lado el tema de Emilio Lozoya,
Es a veces increíble cómo tenemos exgobernadores en la cárcel, ¿no? Está Javier Duarte, capturaron a César Duarte y algunos otros de diferentes estados. Y luego ves los procesos y, oye, pues le dieron 7 años de cárcel, 8 años de cárcel, pero luego ves en el periódico que una señora o un señor se robó 1 kilo de barbacoa el fin de semana porque no tenían para comer en su casa y le dan 15 años de cárcel. ¿Cómo es posible, tú que vives el tema de la lucha anticorrupción todos los días, que una persona que por hambre se roba un cartón de huevos, 1 kilo de barbacoa, le den décadas en la cárcel, y alguien que se robó miles de millones de pesos se arregle con 8 años? Sí, le devuelvan el dinero. Además, es lo que te decía, de que el ciudadano se porta mal. Más bien, la ley se va a aplicar sin ningún distingo a la persona de pie, ¿no? Te van a fregar, tienes que pagar la multa si te portas mal, tienes que pagar la multa de tránsito, tienes que pagar un arresto administrativo, y yo lo que pienso que hemos llegado a tal nivel de que hay que ser servidor público para violar la ley y no te pase nada, ¿no? Porque el otro que no es servidor público le van a aplicar todo el castigo de la ley, y vemos también un poder judicial que está lleno de gente corrupta, de gente que se acostumbró a la cita, al procedimiento y a la resolución judicial a través de una cantidad de dinero. Vimos cómo a un implicado en el caso Ayotzinapa, una juez federal lo dejó libre a los días, ¿no? Y se interceptó una llamada donde decía de a cuánto era el tema del dinero. No perdamos de vista que los gobernadores y las personas que han estado ahí tienen un entramado de corrupción. Por eso esto es bien difícil, porque tienen en cada área, digamos que pueden tener garantizado un proceso bueno, porque en cada área tienen a una escucha o alguien que les va a ayudar, que lamentablemente creen que le deben el puesto a esta persona, cuando nosotros somos los que tenemos a todos ahí. Les estamos pagando para que se porten bien, al menos, ¿verdad? El tema de la corrupción. Cuando tú preguntas por México, oye, ¿cuál es el problema de México? La corrupción. Sin embargo, a veces platicando con gente te das cuenta de que no se sabe cómo se es corrupto en el gobierno. Y le digo, a ver, ¿cómo te imaginas que se roban el dinero en efectivo? Que hay una caja fuerte y tú la abres y te vas robando, bueno, va 1 millón, van 2 millones, 3 millones. El dinero no está en efectivo. ¿Cómo te robas el dinero? Y siempre digo, a ver, ¿para qué hay corrupción? Tiene que haber 2 personas, ¿no? Un gobernante y muchas veces un empresario. Y pongo sobre la mesa el tema del empresario, porque aquí en México, no sé, aquí en Nuevo León, los vemos como héroes, ¿no? Los políticos son lo peor del mundo y los empresarios es a lo que debemos de aspirar. Bueno, pues para que un político se robe una lana, pues la gran mayoría de las veces requiere de un empresario que le ponga el dinero para robar, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo se es corrupto? ¿Cómo le dirías a la gente cómo funciona este vicio de la corrupción en el país? Sí, yo creo que primero sí hay muchos empresarios héroes y hay muchas personas que arriesgan su capital, su vida y se han portado bien toda la vida, y hay otros que no. Es decir, dentro de la iniciativa privada podemos encontrar gente igualmente corrupta que dentro del servicio público, ¿no? Y cuando se juntan es cuando suceden las estafas maestras, porque toda la capacidad que tienen para idear algo o para hacerle un bien a la población, lo usan para el sentido contrario, que es robarse. Hay leyes ya que castigan tanto el que hace el acto de corrupción dentro del gobierno como la iniciativa privada. Ya hay sanciones muy puntuales y concretas para ambos sentidos, porque así es, ¿no? La gente tiene esta situación porque yo creo que no hemos llegado al grado de sancionar socialmente la corrupción. Es decir, cualquiera puede estar en una cena. Yo cuando platico con estudiantes les digo que si la hija de Romero de Champs los invitara a viajar en un avión privado, pues no le iban a preguntar de dónde viene la mayoría, ¿verdad? El dinero, si están en una fiesta, en una hacienda en Yucatán o en un barco en Quintana Roo, pues está a gusto, está padre, porque pues está bien, hay mujeres, hay hombres, hay vino, hay esto, hay el otro. Oye, ¿y de dónde vino el dinero? Pues quién sabe, ¿no? Y el otro problema que hay es que la corrupción mata, ¿no? La corrupción mata a niños con cáncer y sin cáncer. La corrupción nos vino a enseñar un sistema de salud colapsado que no sirve, que no tenía ni siquiera la capacidad de atender las enfermedades de los mexicanos comunes, es decir, hipertensión, diabetes y demás. Llega el coronavirus y te enseña esta cosa que hay. Entonces, el tema de la corrupción es que debemos de comenzar los ciudadanos por sancionarlo, es decir, apuntar con el dedo. Tú eres corrupto,
no está padre que llegaste con tu compadre del gobierno, hiciste un negocio y un foco que valía 10 pesos lo facturaste en 200, ¿no? Así se roban el dinero muchas veces, inflan los precios, luego hacen licitaciones porque tienen que concursar 3. ¿Cuál fue el remedio? Pues inventamos 3 empresas, concursamos los 3, sabemos qué va a poner cada quien, le bajamos donde tengamos que bajarle y ganamos el concurso. Es decir, se han puesto tantos candados y ha habido tal innovación para abrir esos candados ilegalmente que luego tienen que la autoridad inventar más candados. A mí me parece una cosa terrible que a los mexicanos se nos trate como delincuentes cuando pagamos los impuestos. Los 5 dedos de una mano, los 5 dedos de la otra, los ojos, todo. Y de repente ves que hay una empresa que facturó 1,000 millones al gobierno y el representante legal vive en un tejabán. Eso pasó en Veracruz. Y como a uno, ¿no?, le piden el estado de cuenta vigente de 3 días, no sé qué. Es increíble. Entonces ya no sabes dónde está el delincuente, si dentro o afuera del gobierno. Hay que agradecer, ¿no? Y lo voy a poner así como entre comillas, de que no todos se portan mal, porque si no entonces viviéramos en una cosa anarquía y terrible. Entonces, ni tampoco en el empresariado, ni acá. Pero, otra vez, es la falta de sanción social de la corrupción, la falta de castigo a los, yo les llamo emprendedores de sexenio, que ya llegó mi compadre y vamos a ver qué le vendemos. Constituimos una empresa todóloga, vende carnes asadas, paredes, tapetes, lo que quieras, compadre, yo te lo facturo. Y aquí tuvo el primer caso Nuevo León cuando llegó Jaime con una bandera anticorrupción y hizo el Cobija Gates. Y era una empresa todóloga que está permitida además legalmente. Oye, ¿a quién se le peló eso? A nadie, todo el mundo lo vio, nomás que había algo para cada quien. Entonces, mientras todos ganemos, no pasa nada. El problema es cuando no repartas o los evidencias demasiado, que eso pasó con Beto Borge, el de Quintana Roo, y el señor de Veracruz. Oye, ya se pasaron tantito, nos están exhibiendo a todos, ya no es ni siquiera por castigar la corrupción, necesitamos guardarlos porque ya exhibió el modus operandi de todos. Entonces, en la medida de que los ciudadanos veamos nuestra corresponsabilidad al sancionar esto, ¿no? Me platicó una vez una persona que llegó a un club de golf y había una casa muy grande, de las más grandes ahí, y era un diputado. ¿Y a qué fuiste? No, pues una fiesta. Y nadie preguntó como por qué un diputado tiene eso, nomás siendo diputado. Un diputado nomás siendo diputado, si no gasta un peso, le queda 1,200,000 pesos al año libres. Libres. Para comprarte una casa de 20 o 30 millones, necesitas ser diputado 10 años o 20 y no pagarle colegiatura a las niñas en TEC de Monterrey o en la escuela privada, viajes y demás. No cuadra, pero nos hacemos locos porque nos conviene. Entonces, cuando te conviene, te vas a hacer y cuando no, no. Y ese es un problema que Peña tiene razón, es que es cultural o de conveniencia. ¿Te conviene? Eres corrupto. ¿No te conviene? Pues no, ya eres anticorrupción y toda la bandera. Pues no, de eso no se trata. Se trata de asumir las consecuencias cada quien que lo toca y castigarlo socialmente. No, señor, aquí no te vas a sentar. Me vale que vengas de donde vengas, que tengas el avión, no sé qué. Qué pena, vete allá con tus amigos corruptos. Aquí no te queremos. Eres parte del problema. Y ese es un punto bien interesante. Porque yo le digo a mis estudiantes, oye, ¿cuánto crees que gana un político? Porque el ciudadano se imagina que tienen salarios exorbitantes. Digo, muy probablemente tu papá puede ganar más que el alcalde y más que el diputado y más que el regidor, pero como vemos el nivel de lujos, el dispendio, pues oye, pues los salarios son de 500,000 pesos, 600,000 pesos, y no es cierto, tú lo acabas de decir. Oye, en todo el año, si no gastas un centavo, pues te queda de 1,200,000 para tener las camionetas, las casas, los viajes, los ranchos, pues tendrías que ser alcalde por 3 décadas, ¿no? Para poder... O que tengas otro negocio, digo, o sea, hay que ver de dónde viene, ¿verdad? Puede ser alguien que diga, oye, pues yo soy empresario, ¿no? Aquí fue gobernador Fernando Canales, su familia y ellos tienen empresas, tienen mucha lana, y a lo mejor siempre anduvo en chofer, camioneta y tiene muchas casas, te hace sentido, ¿no? Pero que o fue alcalde, no voy a decir su nombre, de Monterrey, pero salió con una casona en Vallalto y le preguntaron, pues, ¿de dónde? No, pues tengo toda la vida. Pues no, no es cierto, no tienes toda la vida, ¿no? Algo pasó ahí que le dieron y luego se acostumbran y ya son ricos de política, les digo yo, ¿no? Ya el abolengo ya se perdió y ya la generación vale de donde venga, ya te presentas en sociedad como todo, pero lo aguantamos y lo toleramos y pues nunca se va a acabar. Que no saben que esa persona que está gastando el dinero le costó la vida a alguien que tuvo que esperarse porque no había cama de hospital o está en la sala de urgencias del IMSS atendiéndose en el pasillo, tirado en el piso con el suelo, porque no hay más camas de hospital, porque alguien está haciendo el robadero ahí. Por eso yo digo
que la corrupción mata, y no solamente es con el coronavirus ni con el cáncer. Ya estaba colapsado esto, sigue estando así, pues vamos a ver qué continúa. Y otro tema que comentaste, dice, efectivamente hay muchos empresarios héroes, y por supuesto, pero mi punto va hacia no generalizar, ¿no? Porque hoy vemos a los políticos como lo peor en este país, y por el otro lado vemos a la iniciativa privada como si fuera lo mejor y como si fuera lo que sacara adelante a México, ¿no? Y efectivamente hay políticos buenos y hay políticos malos, y hay empresarios buenos y hay empresarios malos, que hay que hacer apuntarle el dedo a los políticos malos y a los empresarios malos, porque finalmente son ellos los que no tienen este círculo vicioso de la corrupción. Y voy hacia otro punto que tocaste, y fue lo que dijo Peña. Oye, es que la cultura del mexicano es de la corrupción. ¿Tú crees que por naturaleza el mexicano es corrupto? No, por naturaleza nomás la iglesia dice que nacimos con el pecado original y lo demás uno lo va adquiriendo, ¿no? No. Se crea en este ambiente que piensas que es normal, y que es normal, como mencionabas, que el político traiga su camioneta 2020 con chofer, guaruras y demás. No es normal, ¿no? ¿De dónde viene y quién compró? El asunto es, ¿qué hacemos nosotros para dejar de estar en este círculo? Y lo mismo pasa en el círculo de la violencia, y lo mismo pasa en el círculo de las relaciones tóxicas. O sea, aplícalo a cualquier cosa. Uno debe decir, a ver, aquí está mal esto, ¿no? Cuando ya tienes conciencia de que eso está mal, tú ya eres libre de decir, ¿le sigo o me voy? ¿No? Le sigo porque me conviene y me hago pendejo. Entonces, como estoy diciendo, ¿verdad? Eres anticorrupto mientras, ¿cómo dice? Hágase la voluntad en las huellas de mi compadre, ¿no? Pues los demás sí, pero si a mí me toca, a mí no es que yo sí necesito eso. Pues no lo necesitas. Ahora, tienes un sistema que a veces está hecho para eso, ¿no? Estaba platicando con unas personas que tienen el tema de construcción en municipios de la zona metropolitana, y hemos llegado a la conclusión que hay sistemas de desarrollo urbano que están hechos para la corrupción, ¿no? Cosas que puedes hacer digitalmente, no las puedes hacer porque te tienen que ver la cara, tienen que saber para darle el precio ya al trámite. Imagínate tú nada más que para un trámite de una licencia uno tenga que ir a personarse ahí. Pues es Juan Manuel Ramos, no tiene lana, pues no, ya, vamos a batallar. Viene don fulano de tal, no sé qué, oiga, a usted la ficha le cuesta 500 pesos, ¿no? Como se dice coloquialmente cuando uno va al IMSS, la ficha del IMSS. Pues no tienes que pagar, es un trámite que te deben dar, pero están hechos los sistemas para medirle, ¿no? Y si no tienes una persona que no está dispuesta a cumplir con lo mínimo, y yo pregunto a veces, oye, pues tú tienes un establecimiento, vino Protección Civil y me hizo una multa, ¿y te faltaba lo que tenía Protección Civil? Sí, ¿ya lo arreglaste? Ya no te deben de molestar. A ti te multaron porque te faltaba extinguidores. Y a veces la gente no tenemos conciencia de eso, pero Casino Royale, la gente murió ahí intoxicada por el humo, porque todas las puertas de emergencia estaban clausuradas, eran de adorno, no había los extinguidores. ¿Eso de quién es responsabilidad? De Secretaría de Trabajo, de Protección Civil del Estado, de Protección Civil Municipal. Los tres no hicieron su trabajo o lo sobornaron y le costó la vida a 54 gentes que no tuvieron la oportunidad de usar una puerta de emergencia. ¿Qué hacía? Pues pagas un soborno para incumplir con la ley. Tú estás en la ley, no te deben de molestar, mientras tú cumplas con lo que estás haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Pues buscar la forma de estar en el orden para no caer en este círculo, porque luego entonces nos hacemos, es lo que yo digo, ¿verdad? Oye, pues sí, es que yo tenía que tener estos extinguidores, pero no los voy a llenar y te voy a una lana para hacerme. Pues sí, luego cuando se te queme el changarro, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a endilgar los muertitos, no? Y aquí han pasado varias. El call center de la empresa FAMSA, la mueblera del banco que quebró en la avenida Cuauhtémoc, también se murieron las personas porque estaba mal diseñado el sistema de salidas de emergencia. Es decir, es algo que le tocaba al dueño del establecimiento, es algo que le tocaba a una autoridad, se encontraron los corruptos y eso le costó la vida a alguien. Entonces, de acuerdo, no se trata de generalizar, y en el servicio público es un error hacerlo. Cuando decimos todos los políticos son corruptos, todos los políticos son flojos, todos los políticos, el que es bueno no tiene ningún incentivo para portarse bien, ¿no? Y eso nos pasaba con los diputados cuando teníamos un programa que se llama Cultura Legislativa, de una plataforma que creamos en Redes Quinto Poder, y decía, oye, es que yo no falto, y yo sí vengo a las sesiones, y yo sí trabajo, y me estás echando la misma canasta. Y entonces, en un grupo que tuvimos con estudiantes, sacamos de ahí, o sea, debes de darle un incentivo al que se porta bien, y es como en todo el que se porta bien, ¿no?
El incentivo que tiene el que se porta bien en sociedad es que el policía no lo tiene por qué parar, no te tiene por qué arrestar, no te tiene por qué molestar. Debe de andar detrás del que se porta mal, pues si no vamos a ocupar en Nuevo León 5 millones de policías, uno para cada ciudadano, ¿verdad? Entonces es lo mismo acá, hay que incentivar el señalamiento solamente a los malos para que el bueno pues camine por facto, y lo mismo hay que hacer con el empresariado, ¿verdad? Nuevo León es una cultura de gente buena que hizo esta ciudad, ¿no? Que la construyó y es parte de nuestra cultura, les digo yo, como el Cerro de la Silla. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente aquí en Nuevo León es un tema que se ha enfocado solamente en el tema de la refinería. Las empresas contaminan y las empresas tienen derecho a todo, menos a contaminar. La ley, en ninguna ley dice, las empresas pueden contaminar y envenenarnos a todos. Debemos buscar las formas de cómo contribuir y mejorar esto. Dejo de lado el tema político y me voy a los ciudadanos comunes. ¿Cuáles dirías que son las prácticas de corrupción más recurrentes en los ciudadanos de a pie, ¿no? Como decimos. Híjole, no quisiera echarte mentiras, no tengo el dato. Hay un dato del INEGI que dice que donde los ciudadanos reportan más casos de corrupción son en temas municipales, ¿no? La encuesta salió hace unos días, de hecho da un dato importante que dice que a nivel federal los empresarios perciben en los trámites menos corrupción, es decir, que no se les está obligando o extorsionando a través del moche, pero a nivel municipal sí hay, y hay un incremento. Y esto se conectaba con lo que yo te decía, el tema del ciudadano que va a construir la barda de su casa o el edificio que quieras en la Avenida Constitución, es lo mismo, nomás lo que cambia es la cantidad de dinero que tienes que aportar para que aquella persona o el tercero no te moleste. Y ahí tenemos los temas de que el que construye de más, el que construye de menos, el que, no sé si te acuerdas, el edificio Tanará, que fue un alcalde vestido de una payasada totalmente con mazo y cincel a tumbar un piso, y ahí está el edificio. Le tumbaron uno o dos. Pero la encuesta esta del INEGI reporta que es en estos trámites de ventanilla donde el ciudadano reporta más casos de corrupción. Otro dato como esos no tendría a la mano, pero pues ahí está ese dato que es súper importante y súper bueno, porque la gente luego queremos echarle la culpa de todo y visibilizar al gobierno federal, y aquí están el tránsito, el supervisor de no sé qué, el que te recoge la basura, el de alcoholes, el de comercio, tienes como 10 gentes que te inspeccionan, y si eso estás mal tú como tu negocio, pues ya tienes que hacerle socios, ¿verdad? Para que les des una cuota a cada uno. Y es que eso voy porque culpamos, oye, es que los presidentes son corruptos, los gobernadores son corruptos. Y le digo también a los estudiantes, oye, ¿y has dado alguna vez un moche en la antialcohólica? Saliendo del antro, vienes tomado, te quedas pensando, ¿no? O te ha parado el tránsito porque vas con el celular y le das 200 pesos, o porque ibas a exceso de velocidad y le das 500 pesos, y te quedas pensando, no, pues a lo mejor y sí los he dado. Bueno, ¿qué me hace a mí asegurarme que el día que tú llegues de diputado o que el día que tú llegues de presidente, pues como se te hizo fácil darle 500 pesos al de la antialcohólica, el día que te pongan 100 millones de pesos enfrente, si los vas a rechazar o no los vas a rechazar? Sí, yo creo que como personas debemos de aceptar las consecuencias. Es decir, si voy a exceso de velocidad, la consecuencia es la multa. Tienes que aceptar la consecuencia de la multa. Si no estudiaste para el examen, vas a reprobar, ¿no? Si no cumpliste con el plano que te ordenó, que habías quedado de representante de desarrollo urbano, y en vez de 7 pisos, pues le echaste 9, ya te excediste. La consecuencia es que te clausuren la obra y que te tomen 2. No estamos acostumbrados a eso, y luego viene cómo nos arreglamos para todo en la vida, ¿no? Con la mamá, con el papá, con el estacionamiento, y eso trae como consecuencia que cuando estás en una posición de poder, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, pues se te va a hacer fácil siempre salirte con la tuya, porque estás acostumbrado, porque no pagaste la consecuencia, y debemos pagar la consecuencia. Te va a costar un arresto administrativo, pues te tiene que costar, si no, no vas a aprender. Te va a costar un castigo, te va a costar que repruebes un examen, te va a costar millones porque te tengan una obra parada por tratarte de pasarte de listo, pues te tiene que costar, porque si no te cuesta, luego cuando llegas al poder,
¿no? La corrupción es como pan comido para ti, o cuando llegas al servicio público, porque tenemos en el servicio, en el privado, recordemos un banco reciente el año pasado que defraudó con cientos de millones a personas adultas que tenían confiadas banca patrimonial, no me acuerdo qué banco era, y el hombre los defraudó con millones de pesos, ¿no? Agarraba el dinero y se los llevaba para otro lado y luego quedó bailando ahí la institución. Y es falta de tener consecuencias. Se puede aplicar a la corrupción, pero a cualquier ámbito de nuestra vida. Tenemos que aceptar, los padres deben de medir eso, ¿no? Ir a rescatar al hijo porque lo arrestó un tránsito por estar haciendo algo malo. Señora, pues tiene que dormir 3 días o 24 horas, déjelo ahí, ¿no? Porque si usted va y lo rescata cada vez, al rato lo va a rescatar de otra cosa mayor o va a tener que mandarle los abogados del corporativo para que lo salven. Eso es parte de la cultura, no sé si de la corrupción, pero sí de me salí con la mía, ¿no? Y luego ya te sales con la tuya, y luego te sales con la tuya, y te sales con la tuya. ¿Qué hacemos, Juan Manuel? ¿Qué podemos hacer? Porque, pues sí, México es un país con altos niveles de corrupción, nos quejamos de todos, los políticos son corruptos, los empresarios son corruptos. Es que no hay cómo salir adelante porque todos somos corruptos. Bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que sí hay cómo salir adelante y yo trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama Redes Quinto Poder IDEA. Hace 8 años la fundé, encontré en el camino a personas que están igualmente de comprometidas. Yo les llamo personas que además de decir y quejarse quieren hacer, ¿no? Esas son las personas que necesitamos para transformar la vida pública del país. Está bien quejarse, hacer catarsis y demás. ¿Tú nomás quieres quejarte? Bueno, las juntas de quejarse son los jueves, ven a quejarte nada más. De lunes a los demás días trabajamos para hacer propuestas de reformas de leyes, denunciar actos de corrupción, visibilizar actos de abusos de autoridades, capacitar a los ciudadanos en pedir información, ¿no? Nosotros tenemos un programa constante donde hacemos talleres de acceso a la información porque creemos que tener acceso a la información pública es la llave para meterse en toda la estructura del gobierno, nivel estatal, federal y municipal, ¿no? La gente puede saber qué presupuesto aprobó, quién lo aprobó, cuánto gana un alcalde, cuánto gana el presidente municipal, cuál es el presupuesto para el parque, para la luminaria, para el hospital, por qué si voy a un hospital me están negando medicinas o por qué del hospital es increíble, ¿no? Creo que fue en Chihuahua, donde hubo un hospital que duró muchos años y yo digo, pues ¿y la sociedad civil dónde está? O sea, que vayan a reclamar cuánto era el presupuesto, dónde estaba invertido para que le dé seguimiento y que cuando tengas conocimiento o caso de un abuso o acto de corrupción, si no quieres involucrarte, puedes denunciarlo y buscar las vías para que se dé a conocer a través de una historia periodística. Eso es lo que luego conlleva. Recordemos que la estafa maestra fue un trabajo de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y de Animal Político, que finalmente tiene ahí en la trama a la señora Rosario Robles en la cárcel, y el tema de Odebrecht lo dio a conocer a través de una investigación periodista. Es decir, sí vale la pena visibilizar, pero luego tenemos que tener bien conscientes cómo nos vamos a activar para incidir, porque quejarse sin accionarse sí te sirve, porque es como ir a gritar el gol en el estadio, y mejor es más bonito ir a gritar el gol en el estadio que estarte quejando del gobierno porque te duele la panza de enojarte, ¿no? Les digo que les va a dar úlcera. Si nomás te estás quejando, si quieres hacer eso, mejor ve al estadio y grita el gol. Es más bonito y más relajante. De la otra forma, no es tanto, a menos que se trate de salir a manifestarse. Ahí sí hay que ir a gritar, sacar la pancarta y decir todo lo que tengas que decir, y se necesita como parte de una serie de acciones que hay que tomar, visibilizar los abusos, presentar una denuncia formal, presentar una iniciativa de ley, una reforma, sentarte con la contraparte. A veces creemos que necesitamos a un intermediario para sentarnos con el político. Y el político así nos acostumbró, el servidor público, voy a hablar del servidor público. Uno debería escribirle un correo, mandarle un tweet para platicarle una problemática y que te siente a una mesa para resolver y trabajar. Eso sería el ideal que tendríamos que tener de comunicación entre ambas partes, porque si no, luego lo que haces es un intermediario, que el que se empodera es el intermediario y conocemos casos hasta de extorsión, ¿no? Porque eso lo usan como arma de poder contra el servidor público, y el servidor público, si cambia ese chip de que estás para servir, ¿no? Tienes que servir. Oye, todos me están señalando.
Oye, manito, pues así te toca, si no tienes que irte de jefe o director de una empresa privada. Yo les digo a los servidores públicos que no están acostumbrados al foco público, pues renuncien, ¿no? Ya valió todo tu privacidad, tienes que irte ahí. Y en más te portes mal, más van a estar encima de ti, porque esa es una ventaja que tenemos ahora, que podemos visibilizar a las personas. Acaba de suceder, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio de baja a un personaje porque estaba grabado en una estación del metro que había golpeado a una persona que estaba vendiendo celulares en la Ciudad de México. El año pasado, este año lo nombran director o algo de comunicación social, revelan el video y lo dan de baja de la dependencia. Esa es una sanción social que fue gracias a las redes, ¿verdad? Entonces, tenemos que accionarnos, trabajar. Nosotros, te digo, tenemos 8 años, tenemos un programa de formación ciudadana aquí donde estamos, se llama Centro Cívitas. Queremos capacitar a la gente para que la gente cuando participe vea algún resultado, porque luego quejarte, querer derrocar al presidente o tumbar al Congreso y no lograrlo, te da para abajo, ¿no? Te da una frustración y es normal, porque es como cuando tenemos una meta en la vida y si es una meta muy grande y cortoplacista además y no la logras, te baja el ánimo y caes en la frustración. Entonces, lo que aquí queremos enseñarles es, hay muchas maneras de cambiar, hay muchas maneras de incidir. Lo que tratamos es, ¿por qué no empezamos con el frente de la casa, la calle de nuestra colonia, luego la colonia, luego nos vamos por la ciudad, luego nos vamos por el estado y en algún momento vamos a cambiar el país, ¿no? Pero si no tenemos la capacidad de organizar que en mi cuadra están robando, pues no, muy difícilmente vas a organizarte para que en otro lado transformes una cosa que es mayor, ¿no? Y eso se da mucho en las colonias y en las comunidades. Pues tenemos mucho que hacer, sin duda. Yo también creo que México puede cambiar, yo también creo que México no es un país de corruptos. Creo que si hay gente corrupta, pues tenemos que ir por ellos, tenemos que evidenciarlos. Tiene que participar más gente buena, porque me dice, oye, pues yo soy bueno, no me quiero ir a meter al gobierno porque me voy a llenar de corruptos. Pues si pensamos eso, vamos a permitir que los mismos de siempre sean los que tomen las mismas decisiones y que se sigan robando el dinero, ¿no? Sí creo que hay que estar muy pendientes del caso Emilio Lozoya. Creo que puede ser una investigación que cambie el rumbo de México, que ponga un hasta aquí en la corrupción, pero como lo dices, que no sea apuntando dedos. Voy sobre los del PRI, voy sobre los del PAN. Si hay gente de Morena, que también caiga la gente de Morena. Si hay gente que está en el gobierno, que caiga la gente del gobierno y que finalmente nos den un respiro de, bueno, por lo menos ya estamos viendo a los culpables tras las rejas y que no queden simplemente te invito a declarar, te grabo en video, pierdes las elecciones, pero te vas de vacaciones a Europa el próximo verano, ¿no? Creo que están haciendo un gran trabajo, tenemos todos mucho que hacer, tenemos que informarnos cuánto ganan los políticos, quiénes son los políticos, qué hacen con el dinero, qué hacen con los impuestos, y creo que a partir de ahí, como bien dices, cuando sepamos en qué se gastan los recursos y que veamos el despilfarro, pues vamos a ir a poner de nuestra parte, ¿no? Te agradezco mucho la plática, creo que es muy buena. Creo que nos falta mucho como ciudadanía de aprender sobre el tema de la corrupción y como bien dices, pues para gritar, para quejarte, pues hazte una cuenta de Twitter, ¿no? Y que no trascienda de ahí. Si quieres cambiar las cosas, pues participa, ve y quéjate, busca al servidor público, mándale un correo, una llamada, ve y tócala a su puerta, porque es la manera de ejercer presión. O también apoya a una organización, ¿no? Es decir, hay gente que, yo les digo, cuando hacíamos los programas de diputados había a veces muy poca participación. Entonces, pues esto tiene un sentido. La gente trabaja 8 horas, llega a su casa, quiere descansar y a la 1 de la mañana se va a poner a ver el canal del Congreso. Nadie lo hace, o es así el porcentaje de la población. Y además, aquí en Nuevo León es súper competido el tema de sociedad civil. Hay de la montaña, del oso, del perro, del gato, del niño, de la niña, no sé qué. Y del porcentaje de la población que puede participar es muy poco. Pareciera que es mucho, pero no. La mitad de la población tiene que resolver cómo va a comer mañana y cómo va a pagar el camión mañana. Esa la quitas de la participación porque tiene su pirámide de prioridades en otro lado. Luego, la que va quedando puede participar contigo en un abanico de posibilidades. Y la gente se une a algo que le llama sentimentalmente, ¿no? Nadie va a apoyar un tema de la corrupción si le llaman las mascotas, pues quiere ir a ver las mascotas y eso está bien,
La gente que queda muy poca y además que no quisiera involucrarse, puede apoyar organizaciones como la nuestra y le puede apoyar financieramente para que las organizaciones puedan seguir trabajando de manera independiente y siendo un contrapeso y levantando la voz por aquella persona que mañana se tiene que levantar y saber cómo va a comer, o por esta persona que simplemente no tiene tiempo y no quiere involucrarse de tiempo completo en estas actividades. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por la plática, por tu trabajo y seguro que lo seguiremos platicando próximamente. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias.